granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, al escuchar el resumen de nuestros aliados del Pitazo, sabemos que ya está prácticamente instalada las delegaciones tanto del régimen usurpador de Mauro Moros como la representación del campo democrático venezolano en la isla de Barbados, en la continuidad del proceso de negociación política que se instalara en la ciudad de Oslo hace semanas. Importante lo que está ocurriendo. Quiero, a propósito de esto, destacar dos llamados muy importantes, muy relevantes por la fortaleza moral de quienes lo hicieron. Por un lado tenemos el llamado que hace el cardenal Baltasar Porras, Monseñor Baltasar Porras, quien, como ustedes saben, es arzobispo de Mérida y administrador apostólico de la ciudad capital de Caracas. El cardenal Porras, más allá pues, de estas muy honrosas distinciones, es él mismo en su condición de líder pastoral, un referente fundamental de la iglesia venezolana. Cardenal Porras nos dice lo siguiente en este reporte que nos da la gente de la prensa de Lara. Cardenal Baltasar Porras espera seriedad en los encuentros de Barbados. El cardenal Baltasar Porras, administrador de la Arquidiócesis de Caracas, llama a todos los venezolanos a dejar los fanatismos de lado, pues en su opinión no conducen a nada y hay que centrarse en la búsqueda de una solución a la crisis a través de la negociación. Esa voluntad firme del venezolano de querer que haya una solución pacífica no es una cobardía ni una dejadez, es una actitud, recalcó el religioso en entrevista a las colegas Lila Banorio y Adriana Núñez Rabascal en el circuito Éxitos, según reseña el portal de la emisora Unión Radio. En cuanto a la posible participación de la Iglesia en unas nuevas negociaciones, el procurado recordó que la carta de Monseñor Pietro Parolin de 2016 cobra más vigencia que nunca y por eso insistió en que el anunciado acercamiento propiciado por Noruega y que esta semana continuará en Barbados, no se trata solo de decir vengan y hablamos, se trata de una seriedad y ojalá que en esta negociación los puntos que se van a tratar conduzcan hacia una salida pacífica, electoral y con condiciones. Reiteró Monseñor Baltasar Porras que la Iglesia siempre ha estado dispuesta no a participar en ese diálogo, sino a propiciar el entendimiento entre las partes y hacerles entender que deben dejar de lado las aspiraciones personales para dedicarse a solucionar los problemas del conjunto de la sociedad. Como Iglesia estamos dispuestos a ayudar, pero con seriedad. A propósito del informe de Bachelet, considera Monseñor Baltasar Porras que el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pone en evidencia solo la punta del iceberg, porque hay muchas más cosas que indudablemente no solo tienen que ser corregidas, sino eliminadas. Destacó finalmente Monseñor Baltasar Porras que este informe impulsa a los venezolanos a exigir de forma más contundente que las cosas no pueden continuar así y que la población entienda que hay una necesidad de acercarse para conversar, pero tiene que ser una negociación mucho más fuerte ante esta dura realidad. Repito, este llamado a negociar con seriedad y con resultados lo formula nada más y nada menos que Monseñor Baltasar Porras, digno representante de una de las instituciones que con mayor fortaleza, con mayor claridad y corriendo, por cierto, riesgos importantes. Yo debo recordar en este instante las agresiones salvajes perpetradas
tanto por agentes uniformados como por elementos paramilitares maduristas, contra ya numerosos templos católicos. Es decir, desde esa certeza, desde ese compromiso combativo y decidido de la Iglesia Católica Venezolana, es que se formulan estos llamados a el diálogo, a la negociación política, a la búsqueda de estos mecanismos de resolución de conflictos. Por si alguien tiene duda, ¿no? Alguien puede decir, bueno, esa es la posición de ese importante prelado, pero no de la institución. Recordemos que precisamente este fin de semana se dio inicio a la conferencia, a la sesión anual de la Conferencia Episcopal Venezolana. En efecto, nos refieren los colegas de El Pitazo y de otros importantes portales informativos que se ha instalado la Asamblea Plenaria del Episcopado Venezolano. A propósito de este evento, esto ocurrió desde el pasado domingo 7, hay unas declaraciones muy importantes institucionales del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje. Monseñor Azuaje dice: la Iglesia seguirá al lado del pueblo, principalmente al lado de los que más sufren. Esa es la reiteración del compromiso de la Iglesia Católica Venezolana. Y a propósito del tema que se debate en Barbados, a propósito del tema que debate la sociedad venezolana, la declaración de Monseñor José Luis Azuaje, quien además de presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, es nada más y nada menos que arzobispo de Maracaibo, es decir, arzobispo de esa ciudad crucificada, de esa ciudad escarnecida, de esa ciudad violentada. Hace unos días yo conversaba con un diputado de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, diputado por el estado Zulia. Me decía el diputado Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, que su ciudad, Maracaibo, la llamó prácticamente una ex ciudad. Bueno, de esa ex ciudad es arzobispo Monseñor José Luis Azuaje. Y su planteamiento a propósito de este tema, y con el que abrimos el programa de hoy, es el siguiente: a Venezuela no le queda otra salida que la vía electoral con garantías y sustentada en los valores del derecho a elegir, elecciones libres, con un renovado Consejo Nacional Electoral y la disposición de la población a participar en todo el proceso. No se trata de quitar a unos para poner a otros, sino que el país tenga la oportunidad de diseñar su futuro, que es el de todos los venezolanos, con instrumentos democráticos que pongan la dignidad humana y el bien común en el sitial que se merecen. ¿Por qué es relevante esta toma de posición clarísima de la Iglesia venezolana? ¿Por qué es trascendente esta toma de posición extremadamente meridiana, transparente, de una de las pocas instituciones que en el país aún expresan un importante consenso social en cuanto a su credibilidad, en cuanto a su respeto? Bueno, porque se está iniciando precisamente una ronda de negociaciones políticas en Barbados, bajo los auspicios, repito, del gobierno de Noruega. Y sería, vamos a decirlo con claridad, sería muchísimo más que una estupidez, sería criminal que esta ronda de negociaciones fuera desperdiciada, como ha ocurrido en 3 o 4 ocasiones anteriores, por la falta de convicción de los actores que participan en este proceso en la utilidad, en la pertinencia del uso del diálogo, del uso de la negociación política, no solamente como instrumento, sino como racionalidad. La negociación política es vital, no solamente para no matarnos ahorita, no solamente para diseñar un mecanismo de alternancia en el poder que nos saque de este punto muerto, de esto que llaman los expertos un equilibrio catastrófico
porque esa es la situación de Venezuela. En Venezuela, después de 20 años en que el régimen ha perseguido, asesinado, desaparecido, exiliado a los opositores, no han logrado acabar con la oposición democrática. Después de 20 años en que la oposición ha tratado de derribar al gobierno usando unos mecanismos como en abril del 2012 o usando otros mecanismos como en diciembre del 2015, después de 20 años de eso, tampoco se ha logrado salir del gobierno. Estamos entonces, desde ese punto de vista, en un punto muerto. Estamos en eso que los expertos llaman un equilibrio catastrófico. Entonces hay que diseñar un mecanismo para salir de ese mecanismo, de ese punto muerto, de ese equilibrio catastrófico. Porque mientras la oposición intenta salir del gobierno, mientras el gobierno intenta exterminar la oposición, como que decía el difunto, volverla por polvo cósmico. Mientras ellos están en eso, el país está literalmente acabándose. Entonces hay que salir del punto muerto. Pero la verdad verdadera es que si se hace esto desde la perspectiva que nos señala la Iglesia Católica, les recuerdo entonces la expresión de Monseñor José Luis Azuaje, no se trata de salir de unos para poner a otros, no, se trata de que el país decida su destino e inicie un proceso de reconstrucción nacional, de que los venezolanos seamos dueños de nuevo de nuestro propio destino. Para eso hace falta, además de salir de este gobierno, hace falta gobernabilidad. Y para que haya gobernabilidad, es decir, para que el próximo gobierno no caiga en 6 meses, producto de las convulsiones y de la crisis económica y del reconcomio de unos y de la oposición armada de otros, para que eso no ocurra, tiene que haber entonces gobernabilidad, y eso se logra única y exclusivamente negociando. ¿Entiende? Entonces, no hacer eso, que este nuevo proceso de negociación política sucumba ante las maniobras del gobierno, que siempre lo que quiere es burlarse del país y burlarse de los mediadores y ganar tiempo. O sea, no es ganar tiempo, sino hacerle perder tiempo al país. Y ya sabemos todos, pues, el tiempo que pierde el país se traduce no en minutos, no en semanas, no en meses, no en años, se traduce en vidas que se pierden por represión, por violencia, por hampa, por hambre, por falta de medicinas. Entonces, el país no tiene tiempo que perder. Pero también podría ocurrir que este proceso de negociación política sea asumido por actores de oposición como diciendo, bueno, nosotros vamos no porque queramos, sino que vamos obligados por las circunstancias. Hay que ir allí sabiendo que de ahí no se va a lograr nada y entonces sí poder aplicar las medidas que queremos, e invocamos el TIAR, e invocamos no sé qué cosa, y viene la invasión extraterrestre y salimos de esto de una buena vez. Sería terrible porque, en primer lugar, no hay nada más iluso que hablar de una invasión sin invasores. Toda la comunidad internacional que respalda la lucha del pueblo democrático venezolano ha dicho hasta la saciedad que respaldan la búsqueda de una solución política, negociada, electoral a la crisis venezolana. Y en segundo lugar, bueno, el caso de Libia, el caso de Siria, el caso de Ucrania, tantos y tantos casos nos recuerdan que cuando se juega la guerra, tú sabes cómo empieza, pero no cómo termina. Y los que fantasean con que aquí ocurra una, ¿cómo es que dicen? Una operación quirúrgica, tipo Grenada, tipo Panamá, se puede encontrar con que la supuesta vía rápida se transforme en la más larga de las vías, y además de larga. No lo dice Jesús Torrealba, lo dice la Conferencia Episcopal, por boca de su presidente, Monseñor José Luis Azuaje. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet.
audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Como ustedes saben, este es un programa no para bajar línea. Los ciudadanos no bajamos línea. Los ciudadanos compartimos información. De eso se trata. Información, no propaganda. No frases vacías para que se estimulen o se sobreexciten unos sectores o se depriman otros. No. Información para que cada quien nutra su criterio. La opinión pública tiene que ser nutrida, no intoxicada. Por eso, en este momento en que algunas personas siguen manejando, frases huecas, pues, no sé exactamente con qué intención, pero en que se hablan de instrumentos, tratados internacionales como supuestas panaceas a situaciones que son bastante más complicadas. Es importante dar información de calidad sobre ello. Me refiero concretamente a la anunciada adscripción de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Como ustedes saben, ayer yo lo dije, para mí el TIAR es una antiguaya obsoleta de los tiempos de la Guerra Fría, pero no basta con calificativos, no basta con adjetivos. Es necesario buscar densidad y definición técnica de esto. Por eso buscamos a alguien con conocimiento profesional del caso. Me refiero a la internacionalista Lauren Caballero. Lauren Caballero nos va a explicar qué es, en su opinión, para qué sirve y para qué no ha servido nunca el TIAR. Lauren, gracias por aceptar nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por la invitación. Bueno, sí, lo primero que es importante que le aclaremos a la audiencia, a tu audiencia, que seguramente es de mucha calidad y que está precisamente buscando, no que le vengan con cuentos, ¿no? Sino que le informen efectivamente la realidad de la situación que acontece hoy en día con respecto a este tema. Y la verdad es que, bueno, este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no es, esto hay que aclararlo muy bien, no es un instrumento para la guerra, como lo han vendido los sectores extremistas de lado y lado. Recordemos que en primera instancia el chavismo, pues el que vende a la OEA y a todo el sistema interamericano como un sistema, digamos, que pretende de alguna manera hacer las veces de mecanismo para entrometerse en los asuntos internos de los estados, o que es el brazo ejecutivo de las políticas intervencionistas de los Estados Unidos, y en última instancia un espacio para promover aventuras militares, ¿no? En algún momento la OEA, durante la Guerra Fría, lamentablemente se convirtió en un espacio donde los estadounidenses promovían algunas políticas de intervención. No es el caso actualmente. TIAR nace en una conferencia que precisamente lleva por nombre Conferencia Americana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. Y es un instrumento que precisamente pretende garantizar que las situaciones que se puedan presentar, pues los conflictos que se puedan presentar entre las diferentes naciones americanas, se resuelvan mediante la aplicación de los mecanismos de solución pacífica de controversias ya establecidos, pues, y acordados en el derecho internacional. No solamente en el derecho internacional americano, sino también en el derecho internacional, digamos, universal. En este caso, específicamente los mecanismos establecidos en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que precede al tratado, que tiene 2 años de vigencia, digamos, son mayores al Tratado Interamericano. Recordemos que la Carta de Naciones Unidas data del 45 y el TIAR del 47. Este instrumento, en su primer artículo,
lo primero que hace, valga la redundancia, es condenar la guerra. Hay una condena rotunda a la guerra en el primer artículo del tratado. Así que muy mal podemos pretender que este artículo sea un mecanismo para promover, no sé, aventuras militares de alguna índole, con la intención de poner en todo caso regímenes autoritarios o regímenes de cualquier otra índole. Imagínate, sería entonces un instrumento precisamente para, por cualquier motivo que se le ocurra a alguno de los estados partes, intentar de poner un gobierno que, siendo democrático o no, le podría caer bien o mal a alguno de los estados. Entonces así no funciona el derecho internacional, no es el caso tampoco de este instrumento. Lo que pasa es que hay un sector de la política venezolana, yo entiendo, ¿no?, por la vorágine que hay, que pretende siempre buscarle una solución mágica a los problemas que estamos viviendo los venezolanos. Y han venido planteando en sucesivas oportunidades mecanismos internacionales como mecanismos, pero una especie de instrumentos mágicos que solucionan los problemas internos del país mediante la aplicación de medidas de tipo militar. Antes del TIAR fue también de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y así andaban, pues había que someter a Venezuela a una situación allí como que para no sé, generar un escenario en que la comunidad internacional interviniera militarmente. No están dadas esas condiciones, pues. Entonces, el TIAR establece algunos mecanismos que se pueden implementar, pues, en el caso de que exista una amenaza que pueda poner en riesgo la paz de la región, la paz de América, y que en orden son los siguientes. El primero es el retiro de los jefes de misión. Eso es una acción de protesta, pues, por parte de los estados con relación a otro estado que se considere que es un agresor, pues. Y en el caso venezolano ya eso ha ocurrido. Exactamente. La otra opción, esto es de menor a mayor, va escalando. La otra opción sería la ruptura de las relaciones diplomáticas. La otra sería la ruptura de las relaciones consulares. La otra sería la imposición de una especie de bloqueo, pero no tanto así como un bloqueo, sino más bien como que la ruptura de las relaciones comerciales, la ruptura de las relaciones de las comunicaciones, de las relaciones de las comunicaciones telegráficas, radiotelegráficas, telefónicas, y en última instancia el recurso a la fuerza militar. Pero el recurso militar tiene algunas consideraciones interesantes. La principal es que solamente puede ser utilizado como mecanismo de legítima defensa, porque el TIAR está enmarcado dentro del sistema de seguridad colectiva que estableció Naciones Unidas en su creación, con la intención precisamente de evitar que un Estado o un grupo de Estados acometiera acciones de tipo militar para, digamos, unilateralmente, sin un acuerdo previo y de manera ofensiva, no sé, garantizarse algún privilegio o imponer su modo de su visión política o garantizarse privilegios económicos. Oye, pues precisamente esa fue la idea de los conferencistas, pues, de la conferencia de San Francisco, cuando se reunieron para digamos, construir todo este aparataje de Naciones Unidas. Así que este instrumento, que es regional, viene a formar parte o es un complemento del sistema de Naciones Unidas. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas establece que los estados, bueno, en ejercicio de su derecho de legítima defensa, podrán recurrir a la Fuerza Armada para defenderse ante un acto de agresión, mientras el Consejo de Seguridad toma las medidas pertinentes para precisamente garantizar la paz y la seguridad internacionales. Bueno, eso es exactamente lo que establece también el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Cualquier Estado americano que se vea amenazado por una situación que pone en riesgo la paz de América o pone en riesgo la seguridad
la seguridad de ese Estado que forma parte del tratado tiene derecho a defenderse frente a ese acto de agresión de manera individual o de manera colectiva. De manera colectiva significa que los otros miembros del tratado, en este caso, están obligados a acudir en ayuda de ese Estado agredido, precisamente para repeler la agresión. Hay dos tipos de agresión también que señala el tratado, eso es otra cosa que hay que aclarar. Las agresiones de tipo extracontinentales, es decir, el ataque de un Estado americano por parte de un Estado que no es parte del continente americano, y un ataque o una situación intracontinental. Podría bien ser una guerra entre, por poner un ejemplo, ni Dios lo quiere, entre Bolivia y Perú. Y bueno, se ha aplicado ya con anterioridad este tratado, nunca militarmente, eso hay que aclararlo, nunca en la historia del TIAR, 60 años más o menos por ahí, se ha aplicado el TIAR, se ha aplicado este tratado a nivel militar, nunca. Cuando han habido situaciones que algún Estado ha considerado que pueden alterar la página de seguridad internacional o la página de seguridad de la región, lo que se ha hecho es que mediante la invocación del TIAR se ha logrado que en un proceso de negociaciones se lleguen a acuerdos que restituyen pues la situación anterior. El tratado habla en un lenguaje más técnico, dice específicamente el estatus pues hubo antebellum, es decir, la situación antes de las hostilidades, la situación antes de la guerra, y ha sido efectivo en algunos casos, en otros no tanto. Quiero ponerte un par de ejemplos nada más que tienen que ver con Venezuela, particularmente, Chugo. Uno en el año 1960. En el año 1960, recién instalada la democracia en Venezuela, luego de los acontecimientos del 58. En los próceres, en el desfile del 24 de junio, se produce un atentado, colocan una bomba contra el presidente Betancourt y se determinó que quien había colaborado pues técnicamente para que este atentado se llevase a cabo había sido el dictador de República Dominicana, Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, creo que era el nombre exacto de esta persona. Bueno, entonces Venezuela invocó el TIAR precisamente para que se le tomaran algunas medidas pues con respecto a esta situación. Efectivamente se logró en una reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores, que es el órgano de consulta del TIAR, que se le impusiesen sanciones con cierto peso a la dictadura dominicana. Todos los estados de la región rompieron relaciones con la dictadura y además se le impusieron sanciones económicas y comerciales a la dictadura dominicana. Pero hay otro caso que es emblemático, ¿no? Que es del año 64 y que tiene que ver con Cuba. El gobierno de Betancourt, invocó el TIAR nuevamente, en este caso, porque Cuba estaba desplegando una serie de acciones en la región que tenían que ver con la promoción, la exportación de la revolución cubana mediante mecanismos subversivos. Entonces financiaba grupos de carácter revolucionario, de estos que, bueno, tú sabes, creo que toda Venezuela tiene más o menos una idea de qué pasó en los años 60 y los años 70, en el caso venezolano particularmente, con la guerrilla. Bueno, eso era a nivel de Latinoamérica. Y se decidió en esa reunión, en el marco del TIAR, también imponer sanciones a Cuba, que todos los estados del continente romperían relaciones con Cuba, no habría allí ningún tipo de relación diplomática ni consular, pero además se le impuso a Cuba un bloqueo económico en ese momento, y solamente se podían mantener relaciones económicas con la isla si las mismas eran de índole humanitario, pues es decir, que tenían que ver con el tema de los alimentos y de las medicinas, o si, incluso el bloqueo fue de tipo marítimo, no había comunicación marítima con la isla, no había posibilidad alguna
de que hubiese transporte marítimo con la isla. Era algo de peso. Entonces, bueno, yo creo que, no sé si ha sido suficientemente claro que es poco probable o sería extremadamente rebuscado hacer ver que el tratado pues en algún momento puede servir como un mecanismo para que en Venezuela se produzca un cambio de gobierno mediante la implementación de una coalición, que es lo que se está planteando, o mejor dicho, que es lo que plantean algunos sectores, de una coalición militar que venga no sé, a solucionar los problemas de los venezolanos. No sé de qué manera un militar, una bomba o una ametralladora solucionaría un problema. Creo que eso sería más bien incrementar la situación, o sea, empeorar la situación. Si ya hay una migración en el continente de venezolanos, producto de la terrible crisis que vivimos los venezolanos en nuestro propio territorio, te podrás imaginar, ¿no? Si hay una situación de guerra, una situación militar, la migración será el doble, el triple. Así es, Lauren. Tendríamos a 20 millones de venezolanos en el mundo. Así es, Lauren. Te agradecemos profundamente que hayas tenido la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora. Era Lauren Caballero, internacionalista, analista político, quien nos da esta visión detallada de para qué sirve y para qué no sirve el TIAR. ¿Para qué sirve el TIAR? Para promover negociaciones, es decir, lo que está ocurriendo ahorita en Barbados. ¿Para qué sirve el TIAR? Para establecer sanciones, cosas que ya ha ocurrido. ¿Para qué no sirve el TIAR? Para instrumentar cambios de gobierno a través de intervenciones militares. Para que estemos claritos entonces, para que no nos hagamos falsas ilusiones ni nos dejemos manipular simplemente por consignas altisonantes. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Otro de los hechos relevantes que ocurrieron este fin de semana largo que acaba de transcurrir fue la renovación parcial de el alto mando militar. Digo parcial porque recordemos que aquí se habló básicamente de los cambios en la cúpula militar. Sin embargo, hay cambios importantes que están por venir, que tienen que ver, por cierto, con el comando de las unidades con mayor poder de fuego. Todo esto que llaman ahora las REDI y las SODI, eso aún no se ha modificado. Sin embargo, sí se ratificó a la persona que está al frente del Ministerio de la Defensa, el general Padrino López, el mayor general Padrino López, 5 años al frente del Ministerio de la Defensa, lo cual revela pues que el equilibrio de poderes en esa fuerza es tan frágil que depende de una persona. No hay mecanismos institucionales, no hay relevos de promociones, no, depende de una persona. Eso da una idea de la fragilidad de ese equilibrio. Lo mismo, se produjo una ratificación del vicealmirante
en Remigio Ceballos Hichazo en el Comando Estratégico Operacional, y hubo cambios, sí, sobre todo fueron llamativos al frente de la Guardia Nacional, de la milicia y del Ejército. Vamos a conversar con una periodista que es experta precisamente en la cobertura y análisis de esta fuente, la periodista Sebastiana Barraez, que nos va a hacer un resumen sucinto para radio de un extenso análisis que publicó en un medio digital. Escuchemos entonces esta entrevista que gentilmente nos concedió Sebastiana Barraez. Vamos a conversar de inmediato con la periodista Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente de seguridad y defensa. Sebastiana acaba de realizar un análisis detallado y extremadamente conciso sobre los cambios recientes en el alto mando militar. Dejemos que sea Sebastiana quien nos pinte cuál es el nuevo mapa o lo que tiene de nuevo este mapa de la cúpula militar venezolana. Gracias, Sebastiana, por atender nuestra llamada madrugadora. Buenos días. Buenos días, Chopo. Saludos para ti y para los oyentes. Bueno, sin duda alguna que lo más destacado de estos nombramientos que hizo Nicolás Maduro, sin duda alguna es que no se atrevió a hacer cambios sustanciales en la institución castrense y específicamente en el alto mando militar. Uno pudiese considerar que solamente 13 cambios en el alto mando militar, pues no dicen gran cosa de los 9 que integran esta estructura popular. Tenemos por una parte que el hecho de que haya dejado en el cargo a Padrino López, pues indica que no tiene a otro oficial con quien sustituir a quien desde hace 5 años ocupa la titularidad castrense. Además, pues fue muy evidente que quiso dejar en el cargo al almirante Remigio Ceballos Hichazo, quien ocupa el Comando Estratégico Operacional, porque, insisto, no quiso hacer más que aquellos cambios mínimos necesarios y obligatorios para este periodo. Es decir, no quiso mover los coroticos del pesebre más allá de lo indispensable. No mover los coroticos del pesebre, una interesante imagen. ¿Qué nos puede decir sobre las áreas donde sí se produjeron cambios? El caso de la Comandancia General del Ejército, el caso de la Comandancia de la Guardia Nacional y el muy llamativo caso de la Milicia Nacional Bolivariana. Ok, fíjese, a pesar del ruido que ha causado la salida del mayor general Jesús Marichullo, pues la verdad es que este oficial pasa a retiro, como todas las promociones del año 86. Es decir, llega a 33 años de actividad dentro de la institución. Por lo tanto, no es, uno pudiese decir que no es significativo más allá del hecho de que este oficial es parte integrante de los llamados febreristas, es decir, de los que participaron el 4 de febrero en la intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez. Además, pues, Suárez Chubio no es un oficial digamos, de gran ascendencia, un líder arrollador dentro de la institución armada. Así que, digamos que no va a ocurrir mayor movimiento o inconformidad dentro del ejército con este cambio militar. En su lugar entra un oficial que ha logrado ganarse, digamos, el cariño y la consideración de parte importante del ejército, como es el mayor general Alexis Rodríguez Cabello. Esta jugada de Nicolás Maduro, pues tampoco extraña mucho, tomando en consideración que Rodríguez Cabello fue su primer jefe de casa militar cuando Maduro asumió la presidencia de la República. Además, pues Rodríguez Cabello tiene la particularidad de
importante en lo que fue el 30 de abril y en algunas acciones que han demostrado que digamos que podía comandar sin mayor resistencia el componente más importante de la institución armada. Quizá lo que más pudiese causar ruido es el hecho de que Rodríguez Cabello sí es un hombre incondicional de Diosdado Cabello, y pues llama la atención que Nicolás Maduro por fin haya decidido ubicar a un hombre de Diosdado en un cargo tan relevante. Y el otro cambio también, a mi juicio, bastante significativo, cuidado si no el más significativo, es el hecho de que haya ubicado como comandante general de la Guardia Nacional al mayor general Fabio Enrique Sabarce Pavón. Él sustituye al mayor general Richard López Vargas en la comandancia general de la Guardia. Por cierto, un cambio que era predecible totalmente, tomando en consideración que durante la administración o el periodo de López Vargas, pues ocurrieron los hechos más simbólicos que quizás han habido dentro de la institución armada en el último año. Me refiero al caso de los drones, el 4 de agosto del año 2018, también el caso de los militares de Cotiza en enero, y sin duda alguna lo del 30 de abril, que tuvo la participación de un número importante de comandantes de la Guardia Nacional de Caracas. La particularidad de haber designado a Fabio Enrique Sabarce Pavón, a mi juicio, va a crear ciertos cambios en la Guardia Nacional, es lo que presumo, porque Sabarce Pavón, quien viene de ocupar la red y Occidente, pues ha demostrado ser un hombre de una extremista en la defensa de la revolución, de los que hablan de inmolarse por ella, y además, pues bueno, tiene una relación muy cercana con el grupo colectivo La Piedrita. Y esto pues hace que se configure un panorama preocupante, digamos, para lo relacionado a lo que puede ser la actuación de la Guardia Nacional ante las manifestaciones o el control del orden público en el país. El último de los cambios que también ocurrió fue el de la sustitución del mayor general Leal Tellería, a quien se ha evidenciado que Nicolás Maduro le tiene una particular simpatía. Él comandaba la Milicia Nacional Bolivariana. Maduro lo designó hace una semana como ministro de Alimentación, cargo que además pudiera ser muy relevante ante la condición que se vive en el país con el problema alimenticio. En sustitución de él colocó al mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez, que tiene una promoción mucho más joven, la promoción 88, y tiene una importancia particular porque Maduro ha colocado la incidencia de los aportes del presupuesto y del interés precisamente en la Milicia Nacional Bolivariana. Se ha convertido de alguna manera en su tabla de salvación, en su ejército paralelo, más allá de la Fuerza Armada, aún cuando la milicia sea un componente prestado a la Fuerza Armada Nacional. El general Bernal Martínez viene de la Red y los Andes y es un oficial que está sancionado tanto por los Estados Unidos como por Canadá. En el caso de los Estados Unidos, por aquel famoso hecho donde murió el joven estudiante Basil, y aunque Bernal solo estuvo en ese cargo un mes y algo, no nada más en el cargo de jefe del SEBIN, pues Maduro lo destituye por no obedecer la orden de acuartelamiento, por no hacer cumplir la orden de acuartelamiento que Maduro había dado en febrero del año 2014. Estos son los cambios fundamentales que han ocurrido, por nosotros fueron ratificaciones, digamos, sin mucha trascendencia en la institución armada.
Estamos conversando con Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar. Finalmente, Sebastiana, ya con este mapa actualizado de lo que es la cúpula militar venezolana, te pregunto, se especula sobre una cierta presión del componente militar, del componente chavista militar, sobre las conversaciones en Barbados, bajo los auspicios del gobierno noruego, en función de una supuesta concertación para un evento electoral próximo. ¿Tú crees que eso es posible en virtud de este nuevo mapa o lo desmereces como simple especulación? Mira, pues realmente no le quito la fuerza que eso pudiera tener, porque si bien es cierto que no son los militares quienes mandan en el país, no son los militares, o sea, aunque sostengan a Nicolás Maduro en el poder, no son los que realmente tienen el poder digamos, el poder político del país. Sí es cierto que, por lo menos desde el año pasado, al interior de la Fuerza Armada, la alternativa que más se ha manejado para superar la crisis que vive el país ha sido la vía electoral. En la Fuerza Armada, en varios escenarios, en varios eventos, se ha manejado la necesidad de que se acuda a una elección limpia, transparente, donde el país decida quién debe gobernarlo y digamos que estas nuevas conversaciones pues un poco están en esa posición que han asumido al interior de la Fuerza Armada. Pero insisto, no creo que tampoco sea tan decisivo porque la Fuerza Armada, los militares no son quienes tienen el poder político en el país. Creo que Nicolás Maduro controla la Fuerza Armada a través de Padrino López y es esa la razón por la cual lo ratifica nuevamente como titular castrense. Sebastiana, agradecidos por esta puntual y muy bien documentada declaración. Gracias. Gracias a ti, Chugo. Y quiero decir que esta situación de lo que es el poder y el alto mando militar, pues no está finalizado, porque aún falta saber cuáles van a ser los movimientos de lo que se llama el alto mando militar, que realmente son los que tienen real poder de fuego, y me refiero a los jefes de las redes y de las OVI del país. Muchas gracias a ti y un abrazo a todos ustedes. Importante esta acotación. Fue esta la declaración entonces que nos regalara la periodista Sebastiana Barraez. Creo que ya estamos en los minutos finales del programa. Estos 3 minutos quisiera invertirlos en llamar la atención, la distinguida atención de ustedes sobre 2 informaciones que hemos manejado a lo largo de la edición del programa de hoy. En primer lugar, hicimos referencia y extrajimos de las redes lo que ha sido la posición de ese actor institucional tan importante como lo es la Iglesia Católica, por la voz de 2 voceros extremadamente connotados. Por un lado, Monseñor Baltasar Cardenal Porras, quizás el obispo venezolano más cercano al Santo Padre. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje. ¿Qué nos está diciendo la Iglesia Católica? Elecciones, elecciones. Seriedad en las negociaciones para llegar a una salida electoral. Elecciones. Eso lo dice la Iglesia. ¿Qué nos acaba de decir Sebastiana Barraez después de hacernos este mapa de lo que es el alto mando militar y señalando también lo que está aún por definirse en el caso de las redes y las OE, después de toda esa radiografía de lo que es la realidad militar venezolana? Le preguntamos qué perspectiva, qué posición podría tener la corporación militar ante un evento como las negociaciones en Barbados. Nos dice Sebastiana Barraez, con el conocimiento que tiene de esa institución y de la familia militar, que en realidad el componente militar ha estado en diversos escenarios y en diversos procesos de discusión interna, planteándose más bien la necesidad de que haya aquí una elección limpia
para dilucidar cuál es el camino para solventar la crisis actual. Entonces, fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Repito, no son palabras de Jesús Torrealba, es lo que dijo Monseñor Azuaje, lo que dijo Cardenal Porras, lo que nos acaba de expresar acá Sebastiana Barraez. Espacios fundamentales de este país ya sin instituciones, espacios fundamentales, la corporación militar, la iglesia venezolana, dicen que el camino es la solución política negociada electoral, negociada con seriedad, como dice Monseñor Baltasar Porras. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque si ese es el plan A, no del partido este, no del partido aquel, sino de la sociedad venezolana, entonces hay que asumirlo con esa seriedad, hay que asumirlo con esa decisión, hay que hablarle claro al país. ¿Sabes por qué? Bueno, remember 2017, ¿vale? Recuerden lo que nos pasó en el año 2017. En el año 2017, los primeros 7 meses de ese año, las personas que ocupaban el liderazgo opositor estuvieron diciéndole a los venezolanos, sobre todo a los venezolanos demócratas, bueno, que de esto se salía con la siguiente marcha, que el gobierno estaba blanditico, que empujáramos un poquito más, que aquí no iba a haber Asamblea Nacional Constituyente, por decisión, pues, de los opositores, porque lo que faltaba era nada. En la siguiente marcha caía. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta que llegamos al 30 de julio y pasó lo que pasó. El 30 de julio fue el día más sangriento del año 2017 en materia de manifestaciones públicas. Y estos tipos impusieron a sangre y fuego su Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué ocurrió después? ¿Hubo algún tipo de reflexión, algún tipo de balance crítico, algún tipo de explicación al país de una estrategia fallida y costosísima en términos de sangre y de vidas? Porque, por supuesto, a los jóvenes venezolanos los asesinó la fuerza, los cuerpos de seguridad del Estado y los paramilitares maduristas, pero los asesinaron en el contexto de una estrategia fallida, impulsada desde cierto liderazgo opositor. Bueno, no hubo nada de eso, no hubo ni balance, ni hubo reflexión, no hubo nada, salvo unos dirigentes que llegaron y le dijeron al país, a ese mismo país, que le habían dicho que esto se salía con la siguiente marcha, le dijeron, bueno, por cierto, vienen las elecciones regionales ahora y las municipales, voten por nosotros. ¿Qué ocurrió? Vale, que no solamente no lograron convocar a los votantes, es que ni siquiera lograron llevar a los testigos. De manera abrupta, sin ningún tipo de explicación. Por eso, insisto, si el plan A es electoral, como lo dice la Iglesia Católica, entonces vamos a prepararnos y vamos a organizarnos para arrebatarle el poder a la satrapía mediante el mecanismo en el cual nos apoya el mundo y que es el que quiere la mayoría del pueblo venezolano. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.